Bienvenidos a un segmento más acá en Conexión GT. Soy Richard Shaw, su anfitrión, y me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Armando León, licenciado Armando León, magíster en Administración de Seguridad Pública y Dirección de Empresas. Gracias, Armando, por estar con nosotros. Un hombre joven, ya está haciendo sus primeras apariciones públicas, pues resulta que fue electo como candidato a diputado por el partido Valor. Gracias, licenciado, por estar acá, siempre respetando acá el tema de la ley electoral y partidos políticos. No podemos llamar al voto, pero sí lo podemos reconocer como candidato. Armando, gracias por acompañarnos. Hombre joven, con amplia participación en el sector público. Lo sé porque he platicado con usted otras veces, conoce el tema de la migración, estuvo en el servicio diplomático extranjero. Oiga, usted es un hombre que tiene muchas ofertas laborales, porque yo lo conozco su familia. Oiga, ¿por qué decidió meterse a la política? Sí, pero ya una política como esta, así de salir a la calle, militante y activista. Correcto. Dando la cara y pelando el diente. Así es. Cuénteme, ¿por qué? Pues Richard, creo que decidí involucrarme en política porque me cansé de criticar, me cansé de únicamente opinar. Y creo que llegó el momento y la coyuntura en el país para que todos los jóvenes o todas las personas que queremos un cambio real para Guatemala realmente nos involucremos y tengamos la capacidad de incidir. Usted como periodista se involucra en temas políticos y opina de temas políticos, pero usted sabe que llega hasta un punto. Y a partir de ese punto, quienes realmente tienen la capacidad de incidir y de la toma de decisiones son los políticos que están ocupando cargos de elección popular, llámese alcaldes, diputados o la más alta magistratura, que es el presidente de la República. Entonces, es un momento muy importante en Guatemala y creo que tenemos que participar y creo que tenemos que involucrarnos. La sociedad está muy dividida, está muy confrontada y es por eso que yo me meto para exponer mis ideas, para exponer mis argumentos y tratar de encontrar simpatizantes que piensen como yo. Simpatizantes. Una sociedad confrontada, una sociedad que necesita guía, ¿no? Bueno, es muy interesante. Ahora, vamos a hablar sobre esta confrontación. ¿La juventud tiene ideología? ¿Simpatiza realmente con esos marcos ideológicos de izquierda o de derecha? ¿Cómo percibe usted la política de los millennials? Porque su merced es millennial, ¿no? Yo soy millennial. Millennial, santo Dios bendito. Ya estuve en el programa de los boomers, pero no estuve yo. No estuvo usted. Ay, Dios mío. Todavía andaba en su viaje espiritual. Pero un millennial, ¿cómo percibe la política? ¿A través del TikTok? Yo creo que en estos momentos es cuando más ha estado la juventud en temas de ideología. Lo que pasa es que la ideología de izquierda ha sido maquillada con otro nombre. Ahora se llama progres o progresistas, los que comulgan con ideas que son más parecidas al socialismo o incluso al comunismo. Uh-huh. Y la ideología de derecha pues siempre ha sido lo que es, derecha conservadora, pro patria, pro propiedad privada, pro empresa, pro desarrollo. Pero no existe una visión. Yo veo una cosa con los jóvenes. O sea, que lleva años dando clases, ¿verdad? Allá no, cuando usted estaba estudiando allá en la Galileo, pues yo lo comentábamos, tenía una motona grande, me acuerdo. Sí. Ahí yo iba en mi scooter. Ahora ya tengo la moto grande también. Entonces, hablábamos sobre que no habían ideologías porque los jóvenes no las estudian. ¿Cuántos jóvenes que están en el TikTok, que me están viendo ahorita, realmente han tenido acceso al Capital de Marx o a un libro de Mises o Hayek? Lo que pasa es que todas esas ideologías que ya mutaron. Posiblemente estudiamos a rajatabla y en la letra muerta, que son los libros o la academia, la han logrado mutar. Entendamos que la izquierda infiltró la academia, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Quien domina la academia es la izquierda y grandes pensadores de izquierda han logrado invadir la academia. Es por eso que desde la academia salen ahora ideologías como el feminismo, la ideología de género. El racismo en Estados Unidos ha tomado un rol muy candente. ¿Ha retomado? Ha retomado, claro. Digamos, cuando pensamos que ya habíamos pasado las grandes diferencias de raza, de sexo, de
de gustos, de religión, parece ser que se ha retomado otra vez toda esa guerra y se ha vuelto ideológica, pero hay que entender por qué. Porque la izquierda perdió a sus militantes. Los militantes de la izquierda en su momento eran los obreros, era el proletariado, pero ahora el proletariado lo que le interesa es cambiar a un mejor carro, tener mejor calidad de vida, cambiar su teléfono celular. Entonces se encontraron a segmentos poblacionales igualmente marginados, digámoslo así. Minorías de la sociedad. Minorías de la sociedad como mujeres abusadas o acosadas o violentadas. Encontraron personas que no caben en la sociedad por sus gustos sexuales o por su ideología en cuanto a género, que no se encuentran en su cuerpo. en la concepción binaria. Minorías raciales en Estados Unidos son las personas de color, en Latinoamérica es el indigenismo, en toda Latinoamérica, y ahí podemos ir encontrando que eso se replica en todo el mundo. Pero esto no es casualidad, Armando, le voy a contar. En la academia se estudia las propuestas de un pensador socialista que se llama Gramsci. Gramsci habla del desmantelamiento de la hegemonía cultural capitalista a través del empoderamiento de las minorías, ¿verdad?, que ahora generan una incidencia directa en la agenda general. Entiéndase, los ecologistas, las feministas, los diferentes LGTB, diferentes conglomerados, que son minorías de una sociedad, pero que por muchos años fueron tal vez relegadas, pero que ahora son los militantes de esta nueva izquierda. Se llama el desmantelar la hegemonía cultural de una sociedad para imponer nuevos valores. ¿Por qué? Porque la hegemonía cultural, por ejemplo, valores judeo-cristianos que fueron impartidos durante años, ahora también están siendo... Recordemos que la sociedad de la que gozamos hoy en día es producto de eso. Todo lo bueno que tiene el mundo hoy en día no es producto de los millennials como yo, es producto de las generaciones anteriores que generaron las condiciones para que esto pudiera existir. Totalmente. Y que sufrieron lo que tuvieron que sufrir. Múltiples guerras. Ahora, yo sí voy a decir una cosa. Políticamente sí tenemos que entender que hay cosas positivas, como el tener acceso a la voz, a la propuesta, a la protesta y a todas esas cosas que por años fueron normalizadas. Pero nadie está en contra de eso. Nadie está en contra de eso. Lo que estamos es, lo que a mí me incomoda a veces un poquito, hermano, te lo comento, es que se normalice o que se haga una campaña de captación o de captación de militantes, como diríamos, de proselitismo en ese sentido. La gente tiene derecho a sentir, pensar y preferir lo que quiera, pero lo que no tienen derecho es a tratar de convencerme a mí o a mis hijos. O a imponérmelo. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver con otra cosa. Bueno, ya lo estamos hablando por temas ya de la ciudad. Bueno, una Guatemala dividida. Una Guatemala con jóvenes que tienen que hablan de todo, pero poca profundidad. ¿Cómo vamos a escoger entre el exceso de propuesta a los mejores candidatos? Yo creo que los guatemaltecos y los jóvenes tienen que tener mucho cuidado y tienen que analizar muy bien las propuestas que tienen sobre la mesa. Y algo básico es que tienen que elegir a un candidato o a un grupo de personas que sean consecuentes. Hoy vemos cómo hay personas que tratan de maquillar o tratan de venderse como puritanos o como la única opción real para el país, pero a la hora de hacerlo pierden consecuencia con quien realmente son en esencia. El partido Semilla, por dar un ejemplo, se trató de vender como que eran el partido más democrático que existe en la elección anterior, que fue su primera elección participando en política, y en esta nueva elección vemos cómo 2 de las asambleas primarias se les desarman y vemos cómo tuvieron que incluso hacer recientemente su asamblea del departamento de Guatemala a puerta cerrada, escondidas y con un número limitado de afiliados porque ya tenían problemas ahí dentro, y vemos cómo ellos impusieron también dentro de su partido listados para diputados, y es lo que criticaron toda la vida. Vemos cómo criticaron el tema, por ejemplo, del transfugismo en los diputados y lo vendieron como que era el delito capital más grande que podía cometer un diputado el ser tránsfuga. Y la número 2, por el Distrito Central, por la ciudad de Guatemala, Andrea Villagrán,
anotó un hat trick, como dirían en fútbol, lleva 3 partidos políticos en 3 elecciones seguidas. Fue electa por todos, por el partido Todos, renuncia de todos o se va de todos y queda electa por el partido Bien. Ahí vemos incluso una ideología totalmente cruzada y totalmente que no es consecuente, y renuncia de Bien o se va de Bien y ahora es candidata por Semilla a su tercera reelección. Ahí vemos que no hay consecuencia, ahí vemos alertas. No hay coherencia. Coherencia, no hay consecuencia, y vemos alertas muy claras que son de las cosas que a mí me hacen abrir los ojos y digo, no, momento, aquí algo está mal, aquí los jóvenes están mal, y yo que pienso diferente y un grupo de amigos que pensamos diferente me convencen y me dicen, mira, es el momento, participa. Y aquí estoy. Eso es interesante. Mira, hablamos de esto, de la coherencia, y es que en TikTok, en las redes sociales, en el Facebook, aparecen diputados que son fiscalizadores mediáticos. Sí. Fiscalizadores mediáticos que pues obviamente hacen una función de fiscalizar, mas no llevan al punto de realizar cambios, porque denunciar sin presentar la denuncia y sin hacer los cambios necesarios no funciona. Mencionabas el partido Semilla, ¿no? Yo he escuchado algunos comentarios con respecto a, digamos, a la labor de este muchacho Samuel Pérez, que es muy activo en las redes, y algunos de los comentarios son muy coherentes, muy asentados, pero ¿cuántos de esos comentarios van acompañados de iniciativas de ley o cosas así? Vemos comentarios coherentes y luego vemos con comentarios inteligentes. Correcto, vemos comentarios inteligentes y luego vemos cómo pierden coherencia con otros comentarios que incluso él mismo hace o con su actuar. Es que decir y actuar es lo que tenemos que ver. Tenemos diputados como Samuel Pérez Álvarez que se refiere a la situación actual de Guatemala como que aquí existe un régimen. Ahí vemos que el tipo está perdido o está intentando implantar una narrativa inexistente y falaz totalmente. ¿Usted cree que aquí hay un régimen? No, aquí hay un gobierno electo. Democráticamente. Nos guste o no nos guste. Okay, pero él dice que no, que aquí hay un régimen y que todos los demás partidos políticos que no son los partidos afines a su ideología son partidos del régimen. Entonces estamos mal. Si lo comenzamos a consumir a él y comenzamos a creer en él, estamos creyendo mentiras y estamos creyendo una narrativa totalmente adoctrinada. ¿Me explico? Es consumir narrativas políticamente correctas que son agradables para los suyos. Pero, por ejemplo, yo les voy a contar algo. Les voy a contar algo que ustedes no saben. Cuando la diputada del MLP, Vicenta Jerónimo, le dijeron, mire, es que los almuerzos, dijo, no, yo pago mi almuerzo. Dijo Vicenta Jerónimo, de la izquierda, del partido de Codeca. ¿Ah? ¿Sabe cuántos diputados de izquierda la acompañaron? ¿Cuántos? Ninguno. Todos recibieron su celular pagado por el Congreso. Todos comen comidita pagada por el Congreso. Todos reciben su caja chica pagada por el Congreso. Mire, óigame, y todos tienen sus asesores pagados por el Congreso. Entonces, lo que voy es esto. Cuando la diputada Vicenta Jerónimo, en su ingenuidad, porque ella viene de otra realidad, dice, no, si yo voy a ganar 28,000, yo pago mi almuerzo, ¿no? Ella es una mujer que tenía coherencia con su discurso de izquierda. Pero todos los demás izquierda y todos los demás miembros de la izquierda rosada siguieron tomando cafecito de Starbucks con su iPhone, recibiendo sus asesores y cobrando su caja chica y comiendo con dinero del Congreso. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Miren, por favor, van a decir, oye, que usted en contra de la izquierda. No, yo no estoy en contra de los de izquierda porque también los cochinos de la derecha hicieron lo mismo. ¿Ah? Richard, aquí no hay coherencia en ningún lado, ni los humanistas nada. Y es importante mencionar que esta diputada Vicenta Jerónimo es tan coherente entre su manera de pensar y actuar que la vimos la semana pasada bloqueando carreteras. Ella genuinamente como diputada piensa que tiene el derecho de bloquear carreteras y vedarme a mí el derecho a libre locomoción. No, esas ya son otras cosas, pero por lo menos es coherente con sus ideas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que habla bonito en TikTok, pero que realmente en los hechos sigue chupando de la teta del Estado. Señores, por ejemplo, no es hablar bonito, es vivir bonito. Hablemos de eso de los bloqueos porque ya me calenté.
Ya me tocaron el tema a mí. Vean, yo quería ir a Tecpan a dejar mis famosas revistas C4, esta. No pude pasar, porque los señores están protestando por una precandidatura de un señor que, conociendo la ley, presenta un finiquito que no tiene cobertura. ¿Cuál es su visión con respecto, primero, los bloqueos y segundo, a la reacción violenta a las decisiones judiciales? Yo creo que los bloqueos que vivimos hoy en día y que hemos vivido los últimos años son causa de la inacción por parte del organismo ejecutivo en controlar este tipo de manifestaciones. Tiene el pueblo de Guatemala todo el derecho de manifestarse siempre y cuando lo haga acorde. Vedar el derecho de locomoción de cientos de miles de guatemaltecos no es derecho de... Se los estaban comiendo no es allá derecho de manifestar. en la terminal. Y vemos cómo cada vez más seguido hay grupos de ciudadanos que responden ante estos bloqueos de maneras más airadas o de maneras más violentas porque se les está colmando la paciencia. Estos bloqueos, a mi parecer, son parte de la agenda de confrontarnos más como sociedad, de hacer creer a mucha gente que tiene el derecho de hacer lo que está haciendo cuando no lo tiene, y hay una responsabilidad altísima por parte de los organismos, de los últimos gobiernos, el organismo ejecutivo de los últimos gobiernos, en no parar esto, porque cuando no se para algo a tiempo, cuando Se no se convierte pone en un orden a derecho. tiempo, la gente asume que es su derecho y la gente asume que está bien y no es así. Eso es en cuanto a los bloqueos. En cuanto a la candidatura de Jordán Rodas, a mi parecer, y según propaganda que he visto en algunas redes sociales, él es el candidato real de ese partido. ¿Quién? ¿Jordán Rodas? Jordán Rodas iba a ser el candidato real y era quien iba a llevar el liderazgo de ese partido. Telma Cabrera únicamente era la imagen presidencial, pero quien realmente iba a tomar el control de ese partido era Jordán Rodas y se les cayó la vuelta. No, Armando, yo no estoy de acuerdo con usted. Le voy a decir por qué. Para mí, esta gente del MLP ya sabía que Jordán Rodas iba a tener problemas y también ya conocen sus limitaciones electorales y lanzaron a Jordán Rodas con la idea de que lo bajaran de la moto y ellos jugar en la ruleta de la victimización. Y del fraude electoral. No nos dejaron participar. ¿Por qué? No les interesa ganar. Si el negocio de ellos es el robo de energía eléctrica. Entendámonos claros, porque resulta que la señora Telma Cabrera, que me merece todo mi respeto, es excelente persona, me parece que está bien todo, no ganó ni en su pueblo, ni a las internas no ganó su marido, era candidato a alcalde, pero póngase una cosa, ¿de dónde vienen sus recursos? Del robo de energía eléctrica. Ahí entonces, sí hay financiamiento electoral ilícito. Entonces sabían que venía en la otra demanda de financiamiento electoral ilícito. Ahí sí hay financiamiento electoral ilícito. ¿Qué pasa? Uy, no me dejaron participar, el régimen, la dictadura, el pacto de corruptos. No, señora, disculpe, perdone, pero excúseme. ¿Ah? ¿Cómo pagan sus activistas? ¿Cómo pagan las movilizaciones? ¿Cómo pagan la gasolina? ¿De dónde sale el dinero? ¿Lo factura? No. Otra cosa, Jordán Rodas, uno de los requisitos cuando es funcionario público de la ley es tener finiquito, ¿o no? Sí, usted fue funcionario público, ¿no? Claro. ¿Tiene finiquito? Sí. ¿Vigente? Sí, por supuesto. Vale. Entonces, ¿y por qué usted sí tiene que presentar finiquito y él no? Todos tenemos que presentar ahí está el detalle. Y entonces, yo quería repartir mis revistas y no puede pasar. ¿Por qué? Porque había un grupo político haciendo berrinche, queriéndole doblar la mano a la ley. Pero ya no le vamos a dar más gusto, porque cuando le damos gusto, hablamos de él, les damos más gusto. Vamos con otro tema interesante. Bueno, las campañas negras. Como jóvenes, vemos que ahora aparece alguien por ahí y dice, se pone una voz clara y empiezan a tirar información. En tu experiencia como funcionario, ¿verdad? Tu experiencia ya de joven, ¿qué tanta credibilidad le da la juventud a los TikToks, a los Twitters? ¿Realmente tienen un impacto político a tu criterio? Yo creo que realmente sí llegan a tener cierto impacto político en muchos jóvenes que se han acostumbrado a que su atención a un tema se reduce a unos cuantos segundos o a un par de minutos. 3 líneas. Ese es el problema real. Es que yo le puedo decir, por ejemplo, vemos cómo atacan el tema del tránsito hoy en día en simultáneo muchos candidatos a diputados que curiosamente llevan candidatos
a la alcaldía metropolitana. Por ejemplo, los de Semilla salieron un día todos alegando del tráfico y que si se hacían mucho tráfico había que cambiar de alcalde. Pero el concejal nunca ha dicho nada, ¿no? El concejal de Semilla nunca ha dicho nada. Ellos tienen un concejal. No tienen un concejal electo por Belli, sí. Sí, nunca ha dicho nada. Concejal de Semilla, que trabaja en el Consejo Municipal, nunca se le ha escuchado protestar por el tema de la municipalidad. Pero cuando vemos que se presentan soluciones, por ejemplo, el tema del aerometro, fue bloqueado principalmente por la bancada Semilla. Tenemos un diputado de la bancada Semilla que tuitea y dice, imagínense que me agarre un temblor y yo colgado de un cable. El tipo, entre su argumentaria para estar en contra del aerometro fue que qué pasaba si temblaba y él estaba colgado de un cable. Y que ciertos urbanistas decían que no era viable. Aquí no estamos para decir si Aerometro era viable o no. Yo creo que los estudios se realizaron, pero vemos como cuando se presenta una solución a un problema real que vivimos todos los guatemaltecos que vivimos en la ciudad, que es el tráfico, la bloquean. Ni siquiera la discuten y venden mentiras. El Aerometro no le iba a costar un centavo ni a los misqueños, ni a los vecinos de la ciudad de Guatemala, ni al gobierno central. Un solo centavo no tenía que invertir ninguna de estas tres instituciones y lo bloquean. Yo le pregunto a usted qué es mejor, si la acción o la inacción. ¿Es mejor tener parte de una solución o no tenerla? Y dicen, hizo un video dándole al Aerometro, dice que el Aerometro era un sistema de transporte que era muy lento, porque para recorrer los 9 kilómetros que iba a ser el recorrido del Aerometro se iba a tardar 30 minutos. Para ir de Molino de las Flores a la Plazuela España se iba a tardar 30 minutos las personas. Se tarda hasta hora y media. Se tardan 2 horas. Le pregunto a los vecinos, ¿qué es mejor? ¿Tardarse 30 minutos 2 horas o 2 horas? Más parqueo. Imagínese. No, tremendo eso. Pues bueno, ahora sí le vamos a tocar los temas que a usted le gusta. Usted sacó una maestría en seguridad, ¿sí o no? Sí, en seguridad pública. En seguridad pública. Bueno, ¿cómo ve las medidas de Bukele comparadas con Guatemala? Yo creo que las medidas de Bukele, la única manera de saber si una medida va a funcionar o no es implementándola y aplicándola. Yo no le puedo dar así con certeza plena que las medidas de Bukele van a funcionar. ¿Pero cuál es su opinión con respecto a las medidas de Bukele allá? Eran las que se tenían que haber tomado hace mucho tiempo. El combate frontal a la delincuencia organizada, el combate frontal a las pandillas es algo que se tiene que hacer. Es algo que dio resultados en El Salvador y va a dar resultados aquí de llegarse a aplicar. Otra cosa que da resultado es que el delincuente le tenga miedo a la pena. ¿Por qué vemos que comenzaron a huir los pandilleros? Porque realmente le comenzaron a tener miedo a la pena de sus actos delictivos. Aquí tienen mejor capacidad de operación cuando están presos. Pero es que allá los de Bukele legisla, bueno, no lo hace él, lo hace su Congreso, pero legislan y declaran terroristas a los pandilleros. El simplemente hecho de ser pandillero ya eres un terrorista. Estar identificado como pandillero era un acto terrorista. Entonces los comienzan a cazar, los comienzan a apresar, los meten en cárceles de máxima seguridad donde realmente son cárceles y centros de detención, no centros vacacionales como tenemos muchos acá, desde donde tienen todavía televisión, celular, pueden entrarles la comida que ellos quieran, si no quieren comer la comida del centro penal, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos cómo realmente a eso sí le tiene miedo el pandillero. Ahora sumémosle a eso que logremos reactivar en Guatemala, por ejemplo, un disuasivo maravilloso que ustedes los constitucionalistas lo dejaron plasmado en la Constitución, la pena de muerte para los delitos que establece actualmente, que son, si no estoy mal, violación, secuestro y asesinato. Vemos que los pandilleros en su mayoría cometen esas tres: secuestran, asesinan y violan. Apliquémosles la pena de muerte, vamos a ver si lo siguen haciendo. Cuando la pena se convierte tan alta, es el mayor disuasivo que hay. Factible. Es el mayor disuasivo que hay. Entonces yo creo que es momento de poner orden, de aplicar la ley como se debe y declarar a las pandillas lo que son terroristas, 100%. ¿Usted estaría de acuerdo en denunciar el Pacto de San José para que se reaplique la pena de muerte? Realmente lo que tenemos que hacer, no tenemos que denunciar el Pacto de San José, creo yo, tenemos que dar la posibilidad de que exista un indulto. Damos la posibilidad de que exista un indulto, que el indulto lo dé el presidente, si el presidente no lo quiere dar él, pues que lo dé, ahí se vuelve un poco más burocrático, que lo dé la Corte Suprema de Justicia con tantos votos, que el Congreso lo haga, que el Congreso lo solucione,
Esos son los temas que tiene que solucionar el Congreso, no andar fiscalizando tanto, porque recordemos que fiscalizar puede fiscalizar usted como periodista, yo como ciudadano, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público. Habemos muchas personas que podemos fiscalizar y de hecho lo hacemos, pero solo los diputados pueden legislar. No hay nadie más en este país que pueda legislar y muchos de los problemas que tenemos como sociedad se solucionan legislando con la cabeza, legislando con los intereses que son los intereses de nación, no con los intereses particulares o los intereses de un grupo político. Entonces, por ejemplo, eso es legislando en el caso de seguridad, legislando en el caso de inversión. ¿Cómo nos volvemos un país más atractivo, más competitivo? Bueno, eso está muy interesante, pero lo vamos a hablar después de un corte comercial, Armando, porque ya la señorita de producción está